Magistrada Fabiana Estrada, gracias por acompañarnos en esta plática, en esta entrevista, en un momento inédito en nuestro país, en donde es muy importante que las personas conozcan no solamente la carrera y a los magistrados en la parte legal, sino también a las personas y a sus creencias y a sus motivaciones y a sus plataformas también que están presentando en esta época electoral. Así es que ante esa importancia te agradezco mucho que nos acompañes y que podamos platicar contigo un ratito. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder decirle a la gente quién soy. Bienvenida. Y a ver, antes de entrar en el tema de tu carrera y del Poder Judicial y de la reforma y de la elección, primero me gustaría conocerte a ti y conocer tus historias de vida y conocer a esta niña que de pronto un día dijo, quiero estudiar Derecho, y que de pronto un día dijo, me quiero ir a la parte del servicio público, teniendo también quizá opciones en la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Platícame, ¿cuál fue el primer momento en que tú dijiste, yo quiero ser abogada, yo quiero estudiar leyes, me interesa el derecho? ¿Cómo fue y cómo sucede para ti desde niña hasta que llegas quizá a tomar esa decisión? Yo desde niña tuve mucha sensibilidad hacia las injusticias. Cuando tenía 10 años, yo pasaba todas mis vacaciones en Zihuatanejo, Guerrero, porque de allá es mi familia materna. Mi abuelo fundó un cine allá. Y yo pasaba 3 meses, los tres meses de vacaciones en Zihuatanejo, a veces aburrida. Y mi abuelo tenía una colección de revistas políticas antiguas y yo me ponía a leerlas. Y yo tenía 10 años, pero me indignaba con las injusticias y yo decía, no puede ser este país. Y yo desde muy niña me hice como súper izquierdosa y tenía esa idea de que vivíamos en un país injusto. Otro aspecto de mi vida que también fue muy relevante y que me hizo muy sensible a las injusticias fue el hecho de que tengo un hermano con discapacidad intelectual. Entonces, pues desde niña me tuve que enfrentar muchísimo a la discriminación, porque siempre ir con tu hermano te enfrenta a las burlas, a los señalamientos, y yo siempre me sentí muy protectora hacia él. Entonces, esta idea de que vivimos en un mundo muy desigual es algo que me acompañó desde la infancia. Otro aspecto es que me encanta la lectura, me encantan las letras, me encanta escribir. Entonces yo quería estudiar algo que tuviera que ver con literatura. Y ahí mi mamá me dijo, pues mira, es que no vas a ganarte una vida estudiando letras. Y ella me dijo, ¿por qué no estudias Derecho? El derecho es lenguaje. Y bueno, dije, bueno, pues vamos a ver qué tal me va. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, porque combinan las dos cosas. Y entonces en tu familia no vienes, digamos, de una familia de abogados ni una familia de leyes, sino más bien fue una recomendación de tu mamá a partir de lo que ella veía que eran tus intereses y dónde estaba también parte de la habilidad, como niña primero y como adolescente después. Sí, mis abuelos paternos vendían ropa en el mercado de Mixcalco. Mis abuelos maternos, mi abuelo era campesino guerrerense y mi abuela comerciante. Mis papás son la primera generación de profesionistas. Mi mamá es contadora pública y mi papá actuario. Entonces yo soy la primera abogada en la familia, pero mi mamá tuvo esa visión de que yo podía poner estas habilidades y esta sensibilidad. Creo que siempre he sido una persona muy sensible. Y me guió por ese camino y me di cuenta de que efectivamente el derecho es lenguaje, pero es un lenguaje con mucho poder, porque es un poder que tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas. Sí, donde la palabra manda en ese sentido. Oye, y en estas vacaciones, y sé que parte de los buenos recuerdos que tienes, y donde también empezaste esta campaña del Poder Judicial, tiene mucho que ver con tu abuelo, tiene que ver mucho que ver con Zihuatanejo, y específicamente con un cine, que de pronto incluso te puede parecer una infancia de película el estar ahí corriendo en los pasillos y en el proyector, etcétera, etcétera. Fue una parte importante para ti, por eso el empezar tu campaña ahí. Los momentos más felices de mi infancia son en el cine Paraíso de Zihuatanejo, Guerrero, sin duda. Ahí pasé momentos inolvidables, pero sobre todo algo maravilloso es que ese cine representó para la comunidad un lugar de reunión, un lugar de entretenimiento. Fue un cine que estuvo abierto durante 75 años y cuando cerró, en la marquesina puso gracias por estos 75 años, adiós, gracias. Y la gente en la página del cine empezó a mandar mensajes de solidaridad, de tristeza, diciendo yo recuerdo ahí mi infancia, yo recuerdo que ahí iba con mi primer novio.
Y fue muy bonito ver cómo mi abuelo, que había sido un campesino y que tuvo un sueño, el sueño de poner un cine y de ser un empresario y que lo logró, Claro. no solo logró ese sueño para sí, sino que logró dejar una huella y un impacto en la comunidad. Sí, comunitario, Ujú. absolutamente. Claro, y más como eran los Entonces, cines en aquel sí, para entonces. mí es muy simbólico iniciar ahí porque yo también inicio con un sueño, el sueño de llegar a ser ministra de la Suprema Corte, pero lograr ese sueño no es algo solo para mí, sino algo que puede impactar en mi comunidad. Oye, entonces llega el día y el momento en el que decides, ok, le voy a hacer caso a mamá, vio algo en mí, sí voy a estudiar leyes. Platícame cómo fue tu llegada, cómo fue tu carrera universitaria, cómo fue tu llegada también al Poder Judicial. Esta parte de, y a mí me da mucha curiosidad, sobre todo en la parte de las leyes, de la abogacía, del Poder Judicial. El de pronto tienes dos caminos muy claros, que es la iniciativa privada, que te representa muchas oportunidades, sobre todo económicas y de relaciones, pero está la parte del servicio público, que es donde también tú has centrado tu carrera y ahora también estás centrando unas mayores aspiraciones. Para mí, desde que descubrí el servicio público, desde que me enteré que había un poder judicial, que era un lugar donde se impartía justicia, para mí fue claro que yo quería dedicarme a eso, por esta sensibilidad, porque yo soy una persona realmente que llora fácilmente con las historias. Por ejemplo, leo una novela, veo una película y lloro. Entonces, esa sensibilidad, digo, bueno, si esta historia que tengo ante mí en un expediente, puedo hacer algo por cambiarla, pues lo voy a hacer. Entonces, para mí no había duda. Nunca hubo duda con Nunca respecto hubo a que duda. tu vocación estaba en el Poder Judicial. Sí, fue mi primer trabajo. Entré al Poder Judicial a los 21 años como meritoria, sin contrato. Después fui mecanógrafa, fui avanzando. Para mí jamás hubo duda de que mi vocación es la de juzgadora. Siempre desde que inicié la carrera supe que un día iba a ser jueza, magistrada, y bueno, soñar con ser ministra pues es difícil porque es algo difícil de alcanzar, pero hoy en día es un sueño, pero que tiene esa parte de sueño y de propósito. Oye, y a lo largo de tu carrera en el Poder Judicial y ahora también como magistrada, em, ¿cuáles han sido los casos emblemáticos? A ver, dices que Ujú, eres una persona muy sensible, que eres una persona ujú. que también se conmueve fácilmente, pero de pronto hay momentos que son parteaguas en la vida, sobre Ujú. todo momentos profesionales, experiencias, casos, decisiones que nunca se te van a olvidar y que te mantienen por el camino que llevas, pero que también te incitan a probar otros caminos dentro del mismo Poder Judicial. Como ejemplos y como experiencia, ¿cuáles han sido a ti los momentos a lo largo de tu carrera, los casos que has visto, en los que te has visto involucrada, que te han marcado por alguna u otra razón? Yo en la Suprema Corte fui secretaria de estudio y cuenta durante casi 18 años, desde la novena hasta la 11ª época, y estuve involucrada en los asuntos más relevantes de la vida nacional, en los asuntos muy mediáticos. Me tocó, por ejemplo, ser parte del asunto del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Corte, cuando la Asamblea Legislativa fue a defender al presidente López Obrador y a decir que no podía desaforarlo el Congreso, la Corte rechazó el recurso y dijo, esto no tiene nada que ver con competencias. El ministro Góngora estuvo en desacuerdo junto con otros ministros y a mí me tocó hacer los argumentos para decir, claro que la Corte tiene que conocer de ese caso porque aquí sí es claramente sí puede haber un problema de competencia y que no sea competente el Congreso de la Unión para desaforar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces a mí me parecía que ahí había una clara injusticia en contra de él y hicimos todos los argumentos para la defensa de ese asunto. Después, todas las facultades de investigación, el caso de la guardería ABC, Sí. el caso de Atenco, en fin, todos esos asuntos son muy dramáticos, pero de todos se lleva, pues sí, el más doloroso es el de la guardería ABC, porque ahí me tocó analizar las pruebas del expediente. Yo fui la secretaria de estudio y cuenta encargada de analizar caso por caso, prueba por prueba, todas las periciales, las fotos, todo lo que estaban en cajas y cajas en un cuarto. Durante un mes, 3 meses estuve encerrada en un cuarto analizando esas pruebas y ver lo que había pasado con esos niños fue sumamente doloroso, de las experiencias más dolorosas de mi vida. Y de pronto, digo, previo a esta reforma del Poder Judicial, siempre el estar detrás del escritorio y el estar encerrada y el estar revisando, no te permiten ese contacto con las personas. Y ahora en campaña, me imagino que de pronto también vas a recibir, o si no, no es que has recibido
peticiones de padres de familia que de pronto te pueden llegar a decir, oye, es que mi hijo no tiene la justicia que merece porque le pasó X o Y cosa, o a mi hija, o a mi familiar, etcétera, etcétera. Es también un acercamiento distinto con la ley y con la justicia. Sí, la gente me escribe mensajes diciendo, magistrada, yo estoy en esta situación de violencia vicaria, Exacto. estoy en este problema familiar, le quiero contar un caso personal. Cuando he saludado personas, la gente quiere hablar conmigo y contarme su problema. Y yo quisiera poder ayudar a todo el mundo y evidentemente no está ni siquiera dentro de las funciones de la Suprema Corte poder resolver todos los problemas. Pero sí es fundamental escuchar esas historias y escuchar dónde están los problemas, porque la justicia no es un concepto aislado. La justicia depende mucho de los valores, de las aspiraciones de una comunidad en un momento y en un tiempo determinado. Y si las personas juzgadoras no están en contacto con esas personas que están manifestando esas necesidades de justicia, que están denunciando esos atropellos, entonces no vamos a poder impartir una verdadera justicia, porque la justicia es para las personas. Sí. Y si no conocemos a esas personas, no vamos a lograr repararles las injusticias que han vivido. Y ahora en esta campaña, para un político puede ser muy fácil el prometer soluciones inmediatas, soluciones directas, pero tienes toda la razón, el de pronto prometer justicia cuando no necesariamente depende de ustedes, sí me lleva a preguntarte acerca de tus causas, de lo que te interesa, de lo que te importa, de lo que te mueve, sí ya más en un sentido de lo que podría ser tu papel en caso de que pudieras llegar a ganar en la elección un espacio. Yo pienso que tenemos que reconfigurar nuestro sistema de justicia y tenemos que construir una idea de justicia en torno a un concepto común. Y yo pienso que ese concepto común es el humanismo. ¿Qué sería una justicia humanista? ¿Cómo se vería una justicia humanista? Sería una justicia para las personas, que pone a las personas y sus necesidades de justicia en el centro, una justicia comprometida con la igualdad, con la no discriminación, una justicia comprometida con los derechos de las mujeres que siguen experimentando desigualdad en todos los aspectos de nuestra sociedad, con los derechos de las personas con discapacidad, con los derechos de las personas indígenas, una justicia que sea sensible a esta diversidad de la sociedad mexicana, una justicia que aplique perspectiva en todo momento, que es el poderse poner en los zapatos de los demás, el poder entender el contexto en el que sucede una historia, una justicia humanista, también comprometida con el medio ambiente, con el fortalecimiento de los derechos de las personas, pero sobre todo una justicia para todos y para todas. Que pueda emparejar en ese sentido, digamos, el campo de la justicia en este país, a partir de tus experiencias personales, como hablabas tú también de tus familiares y de tu hermano, te lleva mucho entonces a hablar también de estos sectores que no sé, quizá consideres tengan una deuda histórica o no en cuestiones de la justicia mexicana, pero por lo menos para ti sí es y será una prioridad. Sí, tenemos un mundo desigual. La justicia no es para todos hoy en día. Tenemos un sistema de justicia que es un espacio de exclusividad y tenemos que avanzar hacia una justicia como derecho efectivo. Y un derecho no puede ser efectivo cuando hay disparidades históricas para tantos grupos en nuestra sociedad, por la condición social, por el color de la piel, por la discapacidad, por el origen étnico. Hay toda una multitud de factores que impiden a las personas acceder a las mismas oportunidades. Entonces, los derechos humanos son fundamentales, pero no sirven cuando son solo para una sola persona. Tenemos que avanzar hacia una sociedad de igualdad, de no discriminación. ¿Y esto qué significa? Justicia social. Al final del día, cuando sumamos todos estos factores, la deuda es con la justicia social, el acceso para todas las personas a oportunidades, recursos, en igualdad de condiciones.
En otras cortes del mundo se habla de conservadores y de liberales y de posiciones específicas. Digo, ahora también con este proceso electoral que hace único o casi único a nuestro país, ¿se puede hablar de un tema de conservador-liberal con respecto a la visión constitucionalista, judicial que tienen ustedes y que tienes tú en particular? ¿O prefieres ni siquiera entrar en ese tipo de calificativos o de ideologías y te centras en la parte humanista? Me centro en la parte humanista. Sí creo que hay ideologías más centradas en el individuo y su esfuerzo, que son ideologías más de derecha, y hay ideologías más centradas en el individuo y sus derechos, que son ideologías más de izquierda, y yo me centro, me coloco ahí. El ser humano tiene, ante todo, derechos. Y estos derechos no son mercancías y son derechos que están en la Constitución y que se tienen que hacer efectivos. Y es una creencia que tienes, lo decías tú, desde joven, por tus vivencias y por tus experiencias. ¿Y por qué lo viví? Porque yo vi que el derecho, si es neutro, simplemente mantiene la desigualdad. Todas las instituciones de nuestro país, todas las instituciones jurídicas, las instituciones sociales, son aparentemente neutras, pero en realidad lo que mantienen es el statu quo. Entonces se requiere de la acción del Estado, de los tres poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, para poder revertir esas desigualdades. Si no, no se van a revertir solas. No hay esfuerzo individual que pueda revertir una historia de injusticia. Por supuesto, siempre va a haber personas que con su esfuerzo logran avanzar. Yo lo vi con mis abuelos, pero también es cierto que sin un piso parejo, esa idea de igualdad de oportunidades es un sueño sin cumplir. Bueno, ¿cuáles consideras que han sido tus principales cualidades y las habilidades que te han ayudado a sortear tu carrera en el Poder Judicial, que te han traído hasta este punto, en esta posición, y que podrías tú aportar en caso de poder llegar a este máximo espacio? Soy muy trabajadora, soy muy estudiosa, soy muy comprometida. Yo me tomo en serio cada expediente. Sé trabajar en equipo, me gusta la colegialidad, siempre he sido parte de equipos de trabajo maravillosos y he podido yo misma conformar grandes equipos de trabajo. Creo que tengo el liderazgo que se necesita para reconstituir al Poder Judicial de la Federación. Va a ser un camino difícil. Ahorita me parece que tenemos que ver a la justicia y al sistema de justicia como un lienzo en blanco. Todo está por reconstituirse y va a haber unas personas que están en la Suprema Corte que son las que van a encabezar ese cambio. Y yo quiero ser parte de las personas que encabecen esa transformación. Una transformación en un momento histórico y también por la parte de paridad será absolutamente importante. A ver, la votación, como es una votación sin precedentes, tampoco no va a ser fácil. Y creo que también lo importante en este tipo de conversaciones es que las personas que nos están viendo, que de pronto han conectado contigo, que les ha hecho sentido algo de lo que les has platicado y acerca también de tu vida y tu carrera, puedan saber si quieren votar por ti, cómo hacerlo, en cuestión de boleta, en cuestión de color, en cuestión de número, porque también eso es fundamental, porque, a ver, candidatos y opciones son muchos, y sí me gustaría que nos pudieras también platicar y ayudar un poquito con esa parte. Si la gente quiere una justicia humanista, si la gente quiere igualdad y no discriminación, en la boleta morada deben votar 09 del lado de las mujeres y así van a votar por Fabiana para ministra y por una justicia humanista. 09, es muy importante el 09, no es 9, es 09 en la boleta que va a ser de color rosa entonces. Morada. En la boleta morada, el 1 de junio, 09, Fabiana, justicia humanista. Fabiana, ministra. Muy bien, Fabiana, te agradezco mucho esta plática y estos minutos en una historia tan interesante como la que tienes, en una visión también humanista como la que has propuesto en esta plática, y pues ya queda en la decisión de las personas con respecto a lo que va a suceder precisamente en la elección del mes de junio. Yo te agradezco mucho estos minutos y seguramente no será la única plática que tengamos a lo largo de esta campaña, que tenemos una campaña inédita y muy interesante con respecto a lo que pueden y no pueden hacer, pero siempre una plática y conocerlos más a fondo es muy bienvenido. Pues siempre a la orden. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, magistrada Fabiana Estrada. Gracias. Gracias a ti.